19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Ameixeiras. Producción, Sofía Martínez. Informativo de cierre. Las noticias nacionales comunicaban a la población que se cuidara de los criminales, que cerraran puertas y ventanas con cadenas y candados, que pusieran milicos vigilantes y sus ahorros bien guardados. Las noticias nacionales advertían a la población. Las noticias nacionales daban su versión. Seguí mirando el noticiero. Aseguraban una suba de precios, pero nunca acusan a nadie, nunca nombran a los necios. Bienvenidas, bienvenidos, 19 horas y 4 minutos, somos informativos de cierre, ahora sí oficialmente en la temporada invernal, nuestro primer programa del invierno. Lo único bueno que tiene este día, el 22, es que los días se empiezan a alargar a partir de ahora, así que en algún tiempo veremos el sol, como me gusta recordar cada tanto, que se va a esconder a mis espaldas y bueno, le va a quedar en la frente a mi compa Sofi. ¿Cómo anda, Sofi? Qué lindo, ya quiero que empiecen a ser más largos los días, que empiece el calorcito, pero bueno. Falta un poco, todavía pero bueno. Falta todo el invierno nada más. Pero ahora dimos la vuelta a la maquinita y esos días que se fueron acortando Sí. hasta el día 21, el día más corto del año, bueno, a partir de ahora empiezan a crecer de a poquito. Se Bueno, puede hacer la cuenta regresiva por lo menos, porque hasta ahora ni siquiera arrancó el invierno. exactamente. Ahora ya por lo menos, bueno. Ahora ya estamos ahí. Ya estamos Mañana ahí. se viene, va a bajar bastante la temperatura mañana, es lo que dice el Inumet. Bueno, buenas noches a todo el equipo, Alejandro, Joaquín, Fran, Lucas, que está por allí. Ya pasaron algunas horas. Yo arranqué el día muy bajoneado. Hoy, la verdad que se me hizo cuesta arriba la mañana, después me fui mejorando paulatinamente hasta que Messi hizo 2 goles y quedó como el máximo goleador de la historia de los mundiales universales. Ya superó al alemán Klose por 2 goles, tiene 19 goles en la historia de las Copas del Mundo. Lionel Messi, Argentina ganó 2-0, Argentina hizo 5 goles en lo que va del campeonato, los 5 los hizo Lionel Messi. ¿Qué te dice eso? Muy bien, Messi. Le mandamos un saludo desde acá. Un saludo para Messi, bueno, y para todos nuestros primos hermanos que están disfrutando de algo que nosotros no podemos disfrutar. No se nos estaría dando por en estos ahora. momentos, Pero exactamente. bueno, la esperanza es lo último que se pierde y las dos frases van a ser: la esperanza es lo último que se pierde y matemáticamente tenemos chance. La calculadora Con vuelve a esas la dos mesa. frases hay que manejarse esta semana. ¿Llegaste a ir ayer a Enriqueta? No, ayer lo vi en la casa de mi papá, que me invitó, hizo un asadito a las 7 de la tarde haciendo un asado. Pero Divino. bien, estuvo lindo, estuvo Divino. lindo. Sí, ¿Futbolero, papá sí, Martínez? estaba bastante Porque sé que jugaba al enojado. básquetbol, Sí, pero... sí, pero le gusta la selección, se alienta la selección. Bueno, ahora esperaremos el viernes, a esa última qué pasa. chance que tendremos. Esta va a ser una semana donde vamos a tener algún contacto, no hoy. Hoy le vamos a dar un respiro al Mundial. Hoy no vamos a tener un contacto con Fermín Méndez, el enviado especial de La Diaria. Porque en pasan cosas el también. Mundial. Sí, cómo no. Siguen pasando cosas en el mundo además del Mundial. Exactamente, parece que no. Y además hoy tenemos algunos asuntos locales en los cuales nos vamos a meter. Nos vamos al interior y al exterior. Exactamente, nos vamos a ir a Rivera. Y mediante el informe, un informe que va a ser publicado, no sé si no se publicó, se está publicando Está en eso. en la versión digital de La Diaria. Vamos a hablar con la periodista Margarita Silva, que a veces manda informes para La Diaria del departamento de Rivera. Desbarataron una organización que ingresó ilegalmente 5.000 caballos desde Brasil, caballos que fueron blanqueados acá en Uruguay, les blanquearon los papeles y los enviaron a frigorífico y fueron faenados, y esa carne de caballo que no se consume en Uruguay
parte hacia el exterior, con todo lo que eso, con lo que eso conlleva. Y hace un tiempo estuvimos hablando acá de las elecciones en Perú, esas elecciones que no se han definido oficialmente todavía, con el sociólogo Eduardo de León, y hoy vamos a hablar de lo que sucedió ayer en Colombia. Eduardo maneja un par de ideas en torno a lo que fue el resultado tapa de la diaria del día de hoy. Esa foto ha recorrido el mundo. Hablamos de la victoria de, por supuesto, el ultraderechista Abelardo de la Espriella. Viste que los colombianos le dicen, pronuncian la L como nosotros, ¿no? La L, no dicen Espriella, como uno podría pensar, claro. Son de allá. No, hoy escuché a varios periodistas colombianos y hablan de él como Espriella. Bueno, Eduardo de León va a estar manejando a raíz de lo que sucedió, va a disparar algunas ideas, las vamos a conversar acá, pero antes, previamente, por supuesto, tenemos, como decía Sofía, siguen sucediendo muchas cosas, así que vamos ya, ¿qué te parece? A los títulos de la jornada de hoy, de este día lunes 22 de junio del año 2026. Titulares. Hoy vamos a escuchar música de Colombia y nos vamos a centrar en una banda que se llama Bomba Estéreo, que supo venir alguna vez acá en el Uruguay. ¿La fuiste a ver? Sí, la fui a ver una vez que vinieron hace ya muchos años, ¿no? Pero a la trastienda, impresionante, cuando la trastienda era administrada no por los que están administrando ahora, sino mucho tiempo atrás. Y bueno, hoy vamos a hablar de Colombia, así que sonarán algunos temas de Bomba Estéreo de fondo. En este caso van a ambientar esta primera noticia que tiene que ver con la represa de Casupá y con anuncios que se hicieron este fin de semana. El presidente de OCE, Pablo Ferreri, anunció que el pliego licitatorio de la represa de Casupá se aprobará probablemente esta semana. El anuncio fue realizado junto al ministro de Ambiente, Eduardo Ortuño, tras la sesión de la Mesa Política del Frente Amplio, que el sábado sesionó en la localidad de Casupá. Ortuño enfatizó que a pesar de la existencia de una autorización ambiental para el proyecto de la represa, se decidió profundizar y darle más rigor. El ministro dijo que todas las partes están trabajando en estudios técnicos vinculados a la calidad del agua, a los ecosistemas circundantes y a todos los aspectos ambientales vinculados al proceso. Ferreri mencionó que de ser concedida la autorización ambiental previa en el último trimestre del año, se avanzará en la adjudicación de la obra, que comenzaría a principios de 2027 y demandaría unos 30 meses. Actualmente la capacidad de reserva en base a Paso Severino y Canelón Grande garantiza el consumo de unos 100 días, algo que con la construcción de Casupá, según dice el gobierno, pasaría a 333 días y se aspira que a mediados del 2029 se esté inaugurando. Bueno, gran lugar el Paso Severino. ¿Sí? Sí. Fui alguna vez, pero hace mucho tiempo, desde tus pagos. Claro, eso, ¿no? sí, exactamente. Hay un cariño ahí. Y sí, íbamos con los viajes de fin de año a la escuela, era el lugar que íbamos. Y a bañarte y ese tipo de cosas también. Sí, claro, sí. Bueno, muy bien, hay que visitar, hay que tomar ese consejo entonces. Vamos a un par de noticias que dejaron algunos entrevistados que estuvieron hoy en la Diaria Radio. El caso, por ejemplo, de Felipe Martín, el director nacional de transporte, que dijo que el ministerio no va a renunciar a su rol regulador, y tiene que ver con el tema de las guías que tanto tratamos la semana pasada aquí en Informativo de Cierre. El director nacional de transporte estuvo este lunes en Panorama Informativo, donde habló sobre la nueva guía electrónica de carga que está comenzando a implementar la cartera y que enfrenta la oposición de algunos grupos de transportistas que se van movilizando en días pasados contra su aplicación. Consultado al respecto, Martín afirmó que la guía es un formulario que se llena en solo pocos minutos, no tiene costo para los transportistas, y aseguró que la mayor consecuencia que deberán afrontar quienes no la utilicen cuando comience a ser obligatoria va a ser que no los contraten, porque van a estar incumpliendo la ley. Escuchemos entonces lo que decía en la mañana de hoy Felipe Martín aquí en los estudios de la Diaria Radio. En el periodo que nos precedió se eliminaron todos los controles. No lo digo yo, se lo pueden preguntar, digamos, a los propios regulados. Se eliminaron todo tipo de controles. Entonces lo que nosotros estamos tratando es hacer un restablecimiento, digamos, paulatino de esos controles a través de los desarrollos para los cuales se han hecho
importantes inversiones en el Ministerio de Transporte. Lo que no va a hacer el Ministerio de Transporte es renunciar a su rol regulador. Y esto es simplemente señalar cuál es la función que tiene. O sea, no vamos a enfrentarnos individualmente con nadie ni con ningún sector, pero vamos a defender, digamos, la acción regulatoria, porque eso es para los cometidos y los fines para los que trabaja el Ministerio. Y porque además está pensado en función de un país que necesariamente ha ido mejorando y puede mejorar más en la medida de que el Estado, digamos, como ente regulador, sea el que juegue, digamos, ese papel. Porque si no hay nadie que ordene, si no hay nadie que regule, difícilmente las cosas se ordenen solas por sí mismas. Y otro de los que estuvo aquí en la Diaria Radio fue el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, que apuntó al expresidente Lacalle Pou por el caso Bustillo y defendió a la JUTEP. El prosecretario de Presidencia respondió a las críticas del ex canciller Francisco Bustillo por el sumario que le inició Cancillería tras negarse a declarar en la investigación vinculada al caso Marcet. En entrevista con La Mañana de la Diaria, Díaz afirmó que sería bueno preguntarle al expresidente Luis Lacalle Pou qué piensa sobre el tema, ya que fue partícipe directo de los hechos según sus propias declaraciones. Además, señaló que no le interesa polemizar con Bustillo y que espera la posición pública del exmandatario. Sobre la causa judicial relacionada con la destrucción de un documento vinculado al narcotraficante Sebastián Marcet, Díaz consideró que en general no es conveniente cambiar fiscales en investigaciones de alta exposición pública. También se refirió a la situación del astillero español Cardama y explicó que el conflicto se desarrolla en 4 frentes: la investigación fiscal, la comisión investigadora parlamentaria, el arbitraje iniciado por la empresa y la futura demanda que impulsará el Estado uruguayo por presuntos incumplimientos contractuales. La información fue difundida por la Diaria. En paralelo, Díaz confirmó que el gobierno analiza alternativas para adquirir nuevas patrulleras oceánicas y reveló que la Marina de Reino Unido pondrá a la venta 3 embarcaciones usadas que Uruguay está evaluando. Además, defendió el rol de la Junta de Transparencia y Ética Pública y denunció un feroz ataque de algunos sectores de la oposición hacia los organismos de control, advirtiendo que el debilitamiento institucional favorece la aparición de liderazgos políticos por fuera de los partidos tradicionales. Y vamos a escuchar cuando Martín Rodríguez, quien conduce, por supuesto, La Mañana de la Diaria, tenía este diálogo con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, este diálogo que tenía que ver con la no comparecencia de Bustillo y las razones que había dado Bustillo para no comparecer frente a esa comisión interna del Ministerio de Relaciones Exteriores que está investigando la destrucción de un documento público en Torre Ejecutiva. Dijo, por un lado, cuando habló de la sanción que le aplicaron, no es casualidad que justamente el jefe de prensa de Lubetkin, el hoy ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, sea Javier Benech, que trabajó con Jorge Díaz en la Fiscalía. Dijo además que la investigación interna la hizo una abogada de Presidencia que casualmente, textual palabra, trabaja a las órdenes de Díaz, y recordó que vos, en tu carácter de abogado, antes de ser prosecretario de la Presidencia, fuiste abogado defensor de la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., que compartió el ministerio con Bustillo cuando era ministro y con quien, con respecto al tema de fondo, tiene diferencias que han sido notorias. ¿Qué respondes a estos señalamientos? ¿Qué piensa Lacalle Pou de todo esto? ¿Lo sabés? No quiero saberlo. Yo no lo sé, por eso pregunto. Bueno, pero yo creo que sería bueno preguntarle. Voy a adoptar como política a todos este tipo de señalamientos esta pregunta: ¿qué piensa Lacalle Pou de todo esto? Quiero discutir o quiero saber la opinión del jefe. ¿Y por qué sería tan importante conocer la opinión de Lacalle Pou cuando acá hay un intercambio con Bustillo que puede ser más directo? No, porque no me interesa discutir con Bustillo. Yo quiero saber qué piensa Lacalle Pou, porque aparte fue partícipe directo de los hechos, según él mismo declaró. O sea, estamos hablando de hechos en la cual él fue partícipe. A mí me interesa saber qué piensa Lacalle Pou. El día que Lacalle Pou se exprese, bueno, ese día yo con mucho gusto vengo y al otro día y te doy mi opinión.
Esto era lo que sucedía entonces en ese diálogo que se daba entre Jorge Díaz y el periodista de La Diaria. Nuestro compañero Martín Rodríguez tuvo todo ese diálogo, tuvo pausa dramática, tuvo una lectura de alguna forma, elijo mis rivales, ¿no? Está bien. Dejó como deslucir, o es una interpretación que se podría llegar a hacer. Bueno, en estos momentos en el Senado de la República y desde las 11 de la mañana, el ministro de Economía, Gabriel Odone, está defendiendo la gestión económica que lleva adelante como ministro de Economía, interpelado por el nacionalista Sergio Botana. Entre otras cosas, Odone, que ya habló más de una vez, aseguró que el gobierno ha cumplido con sus metas fiscales. El ministro de Economía, Gabriel Odone, comparece este lunes ante el Senado en una interpelación impulsada por el nacionalista Sergio Botana para dar explicaciones sobre la situación económica y sus perspectivas. Durante la sesión, Botana cuestionó el bajo crecimiento, la pérdida de competitividad, el nivel de endeudamiento y el aumento de las tarifas públicas, y sostuvo que Uruguay ya enfrentaba dificultades antes de que el escenario internacional se volviera más adverso. Veníamos caros y no estábamos haciendo las cosas bien, ahora el mundo nos complicó aún más, afirmó. En respuesta, Odone defendió la gestión del gobierno y aseguró que la economía está en marcha, el país está en funcionamiento, pese al complejo contexto internacional marcado por las tensiones geopolíticas, los cambios en el comercio global y el avance de la inteligencia artificial. El ministro sostuvo además que el Ejecutivo mantiene una estrategia basada en el pragmatismo comercial, la estabilidad institucional y la confianza como principales activos del país. Hay un artículo ya bastante extenso en La Diaria. Nuestros colegas están siguiendo porque la interpelación va para largo todavía. No están hablando, están turnándose entre senadores del oficialismo y de la oposición para dar su visión de la cosa. El titular del Ministerio de Economía destacó que en 2025 el gobierno cumplió las metas fiscales previstas, a pesar de un crecimiento menor al esperado. Además, subrayó el récord de las exportaciones de bienes y servicios, el aumento del salario real, la creación del empleo de calidad y algunos avances en la reducción de la pobreza infantil. Sobre la deuda pública, defendió la estrategia de desdolarización y advirtió que ganar en pesos y deber en dólares es suicida, al recordar las consecuencias que tuvo esa situación durante la crisis de 2002. Vamos a ir a la séptima noticia. La policía patrullará barrios de Montevideo con vehículos blindados del Ejército. El ministro del Interior, Carlos Negro, anunció que en los próximos días comenzarán a circular vehículos blindados del Ejército Nacional en algunos barrios de Montevideo como parte de una estrategia para reforzar el combate al crimen organizado. Según informó La Diaria, la medida surge de un convenio entre los Ministerios del Interior y de Defensa que se encuentra en una etapa muy avanzada y fue presentada durante la comparecencia del jerarca ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados. Negro explicó que 12 vehículos Mamba MK7 estarán bajo el mando de la Policía Nacional y serán destinados al patrullaje de las zonas con mayor incidencia delictiva en el marco de los operativos Dominio y Atenea. El primero se basa en el uso de la inteligencia policial para prevenir y disuadir homicidios, mientras que el segundo consiste en un policiamiento focalizado en territorios específicos como el barrio Marconi, donde se registraron varios episodios de violencia en las últimas semanas. Los vehículos fueron donados por Estados Unidos y llegaron a Uruguay en julio de 2024. Inicialmente estaban destinados a apoyar operaciones de paz en el exterior, pero ahora serán incorporados a tareas de seguridad pública. Además, el presidente Yamandu Orsi señaló a través de su cuenta de ex Twitter, que el gobierno resolvió redoblar el combate contra el crimen organizado y que para ello se redireccionará la infraestructura de seguridad del país hacia ese objetivo. Y vamos a la última noticia: femicidio. Una mujer de 44 años fue asesinada en Tres Ombúes. La policía investiga como femicidio el asesinato de una mujer de 44 años, cuyo cuerpo fue hallado este domingo en el fondo de su vivienda en el barrio Tres Ombúes de Montevideo. La víctima había sido denunciada como ausente desde el jueves 18 de junio y fue encontrada durante un operativo realizado por el Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes con apoyo de la Unidad Técnica de Canes K8 de la Guardia Republicana. Se trata del tercer femicidio registrado en Uruguay en lo que va de junio. Los casos anteriores ocurrieron en Ciudad del Plata, en San José, donde fue asesinada una joven de 19 años, y en la zona rural de Puntas de Quebracho, en Cerro Largo, donde una mujer de 40 años fue asesinada por su pareja, quien posteriormente
posteriormente se suicidó. Sofi, ¿tenías algún dato más Sí, querías que aportar sobre esto? los medios públicos también informaron que el cuerpo de la víctima fue hallado desmembrado y oculto dentro de una heladera ubicada en el fondo de la vivienda que compartía con su pareja. También señalaron que el hombre detenido posee antecedentes por homicidio y hurto agravado y se trata de, como comentabas, el tercer femicidio registrado en Uruguay en lo que va de junio, y en estos 6 meses del año ya van 9 femicidios, un montón, así que nada, queríamos informarlo. Bueno, nos vamos a la pausa. A la vuelta vamos a posicionarnos en el departamento de Rivera. Allí está la periodista Margarita Silva y vamos a hablar de este contrabando de caballos, miles de caballos, 5.000 para ser precisos, que entraron ilegalmente de Brasil y terminaron siendo faenados y su carne exportada al exterior. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Esta promo te está llamando. Si tenés un plan de internet hogar de Antel, tenés 3 meses de plan premium de Disney Plus sin costo adicional para que vivas los mejores partidos, los deportes en vivo de ESPN y tus series y películas favoritas. Además, llevas un Antel Box a mitad de precio para convertir tu TV en un Smart. Pedilo ahora en antel.com.uy. Antel, el futuro lo creamos juntos. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Cuando pienso en lo importante de estar cerca, no pienso solo en la distancia. Pienso en sentir que si pasa algo, hay alguien ahí. Porque la salud no es algo en lo que pensás todos los días hasta que lo necesitas. Y ahí, la cercanía hace la diferencia. Saber que tenés un sanatorio cerca, que hay una policlínica cerca y que no estás solo. Yo elijo estar cerca. Y por eso, elijo a la única mutualista con 5 sanatorios y 50 policlínicas. Si tu cédula termina en 6, afíliate vos también al Círculo durante todo junio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo, estamos con vos. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Llega el final de la fase de grupos del Mundial y lo vivimos en La Diaria Radio. Este viernes desde las 19, Uruguay-España. Toda la previa, el relato, el comentario y el análisis en vivo desde Enriqueta con el equipo de deportes de La Diaria y Por Decir Algo. Además, contactos con Fermín Méndez, enviado de La Diaria al Mundial. Y el sábado desde las 19:30, Colombia-Portugal. Sube el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. 19 horas y 26 minutos, nos vamos a trasladar al departamento de Rivera. Vamos a hablar con la colaboradora de La Diaria, la periodista Margarita Silva, de este operativo Orejanos, este ingreso de miles de caballos, 5.000 caballos para ser precisos, que ingresaron ilegalmente a nuestro país desde Brasil y terminaron en una planta frigorífica siendo faenados. A ver si tenemos el contacto con Margarita. Margarita, buenas noches, ¿cómo andás? Gracias por atendernos. Hola, buenas noches, Guillermo, buenas noches a los colegas de La Diaria Radio. Un gusto estar con ustedes y desde
mi lugarcito, colaborar con la información que requieran. No, es un gusto para nosotros esta nota. Vamos a conversar un poco con Margarita, pero los que queden interesados, en breve, en minutos, esta nota va a quedar publicada en La Diaria. Los que quieran profundizar después algunos aspectos de lo que vamos a hablar ahora, pueden hacerlo y yendo directamente a ladiaria.com.uy. Pero bueno, operativo Orejanos. Margarita, contanos en qué consistió, cómo empezaron las investigaciones, ¿no? Lo que te parezca para darle un inicio a esta charla. En realidad, lo que llama la atención es la cantidad, ¿no? Los 5.000 caballos que deducen ingresaron de manera clandestina a Uruguay. Fue una investigación de muchos meses, de muchísimos meses, con muchos objetivos, todos vinculados a la compra, a la venta de caballos y al abigeato de los caballos. Muchos eventos, robos de caballos en Brasil, recuperación del lado de Uruguay con la de seguridad rural, muchas puntas de ice, no se conocía verdaderamente cuál era la base hasta llegar a esos 5.000. Fueron recuperados muchos caballos. Hubo en esos meses de investigación reunión de evidencias para llegar después a los allanamientos, ¿no? Y a la incautación de documentación y todo esto. Después de estos meses de análisis de destinos, de destino de personas también, para los que algo conocen del operativo orejano, se hicieron allanamientos en Rivera, en Vichadero y en 33. En estos allanamientos se ubicó, en esta investigación fina, ¿no? Se ubicó a una persona en el departamento de 33 y a partir de ahí empezar a investigar lo declarado de este productor, las declaraciones juradas, las compras, los nacimientos de los animales, y vieron que había una gran diferencia entre lo declarado, entre lo que realmente había y la documentación falsa, porque se usaban registros uruguayos para calentar la mercadería. Es decir, se recuperaron algunos animales o se contrabandeaban estos animales, se los enfriaba, como se le dice en la jerga, ¿no?, de investigación, se los enfriaba en establecimientos en Vichadero, o sea, en el departamento de Rivera y también en 33, y en ese periodo de enfriar esos caballos, se hacía el trámite, la gestión, y se elaboraban documentos falsos, documentos apócrifos. Allí se hizo ese estudio, decíamos, comparando, ¿no?, las declaraciones juradas, ingresos, ventas, el número de animales, no coincidían los números. Y la cuestión es cómo se llega. Bueno, empezaron con 4, 5, 10 casos irregulares y se llegó a esta gran base del iceberg de alrededor de 5.000 animales ingresados a cuentagotas por esta frontera, ¿no? No sé si me van siguiendo o se está escuchando bien. Sí. De ratito se te entrecorta, pero estamos siguiendo bien el hilo de lo que estabas contando. Así que continúa con el relato. Después tengo algunas preguntas, algunas dudas que me van surgiendo, pero no te quiero interrumpir porque, viste, a veces también en la comunicación puede haber cierto delay, pero se te viene escuchando fuerte y claro, Margarita. Perfecto. Entonces, bueno, con estos registros que no coinciden con las declaraciones, toda la dirección de investigación llega a tener elementos suficientes para que el juez les dé la autorización para llegar a estos allanamientos. Fueron 8 allanamientos, prácticamente el simultáneo. 5 personas fueron detenidas. De los 5 detenidos, 3 condenados por contrabando, por falsificación ideológica, por abigeato. El tema de la falsificación ideológica era la fabricación, la elaboración, el forjar documentos apócrifos con registros existentes. Como
Ahí sí, te nos congelaste, Margarita. Bueno, Margarita nos estaba contando entonces esta investigación que por ahora, como ella decía, por ahora, porque uno infiere que tiene que haber mucha más gente involucrada en este caso, hay 5 detenidos luego de estos 7 allanamientos. Los delitos imputados son contrabando, falsificación. Contrabando es el más evidente, esos caballos que ingresan ilegalmente desde Brasil. Ahora le vamos a consultar a Margarita de qué manera ingresaron o qué se piensa, ¿no? De qué forma, si fue por la frontera seca tropeados, digamos, caminando, ingresaron o ingresaron en algún tipo de vehículo. La falsificación ideológica, todos esos documentos para calentarlos, como decíamos, luego de que se enfriaran esos caballos, generarle esas guías para legalizarlos en nuestro territorio. Después hubo otros delitos como receptación y tenencia no autorizada de armas, pero bueno, cuando Margarita logremos el contacto de nuevo, Margarita nos los va a contar. Bueno, estos caballos terminaron en la industria frigorífica y fueron faenados, pero ya llegaron a la industria frigorífica de alguna forma legalizados. ¿Qué implica eso? Bueno, quizás son caballos que tienen, criados en Brasil, tienen otras características en el control de la sanidad animal en Brasil que las que puede tener Uruguay, que son determinantes muchas veces para lograr esos negocios en el exterior, ¿no? No es lo mismo de repente la sanidad de un país que la sanidad de otro, y no es lo mismo a la hora de hacer un negocio si el caballo puede haber recibido algún tipo de tratamiento, en este caso porque estamos hablando de caballos, ¿no? Pero pasa con la carne, ¿no? Por eso es tan importante la trazabilidad y por eso es tan importante este mecanismo que realizaban estas personas de blanquear de alguna forma los caballos para que luego salieran exportados del país. O sea que hubo falsificación de guías, pero también hubo, justamente que hablábamos de la guía electrónica de tránsito, no lo estoy asociando con la polémica sucedida la semana pasada, pero hubo también que falsificar de alguna forma probablemente guías de tránsito. Y bueno, después todo lo que es el tema sanitario, como estábamos especificando. Ahora sí, creo que tomamos contacto de nuevo contigo, Margarita. ¿Estás por ahí? Margarita. No sé si me escuchan bien. Sí, ahora te escuchamos bien, habías quedado congelado unos instantes, así que yo retomé el hilo. Yo detallé, vos venías hablando de la falsificación. Te iba siguiendo. Ah, me venía siguiendo, bueno. Te iba siguiendo. Pero retomando en el punto donde vos habías dejado, bueno, contrabando, por supuesto, falsificación ideológica, pero no fue los únicos delitos que se le están imputando a estos 5 detenidos, ¿no? Sí, lo más grave es eso. Digo, las armas, no, claro que preocupan porque estaban irregulares, eran 2 armas largas, una pistola, había munición, había dinero en efectivo, no gran cantidad de suma del dinero en efectivo, pero hizo parte, ¿no? En los allanamientos siempre algunas sorpresas se encuentran. Claro. Y tú planteabas, bueno, ¿cómo ingresaron estos caballos? Claro, se ingresaron por la frontera seca. Son muchos kilómetros de frontera seca, claro, ¿no? Se ingresaron al trote, digamos, por la frontera seca, o ingresaron en camiones, ¿no? De las dos maneras. Y aquí cabe la viveza criolla, ¿no? Sabemos que nuestra frontera es porosa, es muy fácil, es seca, no hay grandes espejos de agua, hay muchos caminos vecinales, la línea divisoria es casi imaginaria en algunos establecimientos, muchos de ellos son separados por árboles o por algún monte autóctono, entonces se hace más permeable. Esto es un hecho. Lo que sí uno se plantea es a dónde fallaron las fiscalizaciones en los frigoríficos para que en estos años, porque estos 5.000 no creo que hayan ingresado en pocos meses. Claro. En estos años, que esos 5.000 se hayan constatado y que hayan llegado a algún mercado europeo, con todo el riesgo fitosanitario que implica, porque somos muy celosos nosotros con los controles sanitarios. Inclusive la propia Organización Internacional de Epizootia siempre está, ¿no?, con los protocolos sanitarios y con aquellos sellos de reconocimiento internacional, con naftosa, con el muermo, con hay una enfermedad que es
de la sangre, pero es contagiosa en los caballos. Aquí muchas veces hay eventos culturales a donde se maneja mucha cantidad de caballos, que es años antes se lo hacía binacional y por el tema del muermo se prohibió y no se prohíbe el ingreso de un lugar a otro de la línea divisoria. Entonces, hay fallas en los controles, sí. ¿Cómo llegaron estos animales con documentos apócrifos a estos 3 frigoríficos habilitados? Porque en realidad creo que son 4 en Uruguay. Uno no está con habilitación suspendida. Pero estamos hablando de Clay, de Sarel y de Caltes, todos ellos en el área metropolitana. Los caballos ya no existen más. Claro. Ya se digirieron y ya están en la historia. Hoy por hoy creemos nosotros que las autoridades deben estar ocupándose y cuidando o blindando este estatus sanitario, que eso es lo que preocupa. ¿Por qué lo de los caballos brasileños trashumando de manera irregular a Uruguay? Porque en Brasil los matungos, como se le dicen, los caballos viejos, no tienen mucho interés en el mercado. Digo, no. Entonces se los vende a un precio bajo. Aquí la ganancia, el margen de ganancia con ese contrabando salta. Estamos hablando de $400, $500 por animal. Entonces eso creo que es una ventana bastante atractiva para este delito, ¿verdad? A ver, un caballo viejo en Brasil es cotizado a $150, entre 150 y $270. Si uno hace ese negocio y lo valoriza en un mercado que lo quiere y que lo necesita, como lo es Uruguay, independiente de irregularidades y de las trampas que se hagan, pueden tener hasta $500 por animal. Claro, es mucha la diferencia. Margarita, vamos a... Son más de $2 millones. Claro, es mucha la diferencia, como decía Margarita. Vamos a estar atentos. La nota completa va a estar publicada en algunos minutos en la diaria. Yo me imagino además que esta investigación debe seguir porque mirando el volumen, todo lo que movió, campos involucrados, guías apócrifas, parece poco 5 detenidos, ¿no? Parece poca gente para mover ese volumen de animales, ¿no? Blanquearlos y pasarlos por la frontera, blanquearlos, tenerlos en un campo, llevarlos a un frigorífico. Así que me imagino que esta será la punta de una madeja, pero bueno, vamos a quedar atentos a nuevos informes y atentos ahora, en minutos, que se va a publicar la nota completa en la diaria. Bien, perfecto, Guille, muchísimas gracias. A las órdenes, seguimos investigando, seguimos buscando más información en diferentes áreas, ¿no? En el área del Ministerio de Ganadería, del INAC, de la propia Dirección de Investigaciones del Área Rural, que está y sigue la encargada de la investigación, como Alejandra, sumamente responsable y muy completa. Hay mucho. Nuestra frontera es a este tipo de delitos. Lo que sí suponemos nosotros que la parte fitosanitaria es la que más debe preocupar, porque si nos miran con los ojos de lupa y ponen foco a nuestro país en lo que refiere al estatus sanitario, nos puede ir muy mal si se llega a detectar en la carne que hay productos prohibidos, que hay medicación para parásitos que no se pueden usar, que tienen efecto residual, que hay muchas cosas que pueden perjudicar a la economía del país, particularmente en lo que a faena de equinos se refiere, ¿no? Yo no sé en qué estarán Clay y Sarel y Caltes, que son los 3 frigoríficos que faenan caballos, y si vamos a la cantidad, tampoco son muchos los caballos que se faenan por día, y se faenan 3 veces a la semana. Hablamos de eso, 10.000 animales, una cosa así. Entonces creo que hay una base mayor en esa punta de iceberg que apenas estamos visualizando hoy por hoy. Margarita, te mandamos un abrazo desde aquí, desde la capital, y bueno, estamos en contacto en cualquier momento, ¿no? Para ampliar esta información o información que llegue desde el departamento de Rivera. Un abrazo grande.
Así será. Un abrazo para ti también, Guillermo. Buenas noches. Margarita Silva, entonces, del departamento de Rivera, colaboradora habitual de La Diaria, con esta noticia. Si la quieren ampliar, ya saben, la buscan en ladiaria.com.uy. Nos vamos rápido a la pausa. Tenemos que hablar de Colombia. Está Eduardo de León, vino a hablar de Perú hace pocas semanas y quedamos, bueno, después de la segunda vuelta en Colombia, volvés, Eduardo, y bueno, cumplió, acá está, así que vamos a hablar de la segunda vuelta en Colombia y la elección del ultraderechista Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de los colombianos. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. ¿Vas a pintar? Confianza Color. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, Confianza Color. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en La Diaria Radio 97.9. Vivimos rodeados de números. Números de seguidores, números de reproducciones, números de likes. Pero cuando hablamos de salud, es importante no ser solo un número. Necesitas que te miren a los ojos, que te escuchen, que sepan quién sos. Tener una atención de calidad también es sentir que te conocen, que realmente les importa saber cómo estás. Eso para mí es calidad, es confianza y es lo que encontré en el Círculo. Si tu cédula termina en 6, afílate vos también al Círculo durante todo junio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. En la edición de junio de Le Monde Diplomatique Uruguay, el plan de Estados Unidos para la inteligencia artificial que preocupa al Vaticano. En el mundo, la crisis de la izquierda y el auge del Islam en Indonesia, el naufragio maliense y la revancha argelina tras el Brexit. ¿Se unirán las Irlandas? En la región, Perú vuelve a partirse en dos, un nuevo cerco indio en Bolivia y las conquistas y reveses del gobierno de Petro impactan en la segunda vuelta en Colombia. Además, la incidencia de Israel en la política de Alemania y de Eslovenia con el marco de la limpieza étnica en Palestina. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, La Diaria. Horas y 45 minutos. Un gusto, Eduardo, recibirte. ¿Qué tal? Nuevamente. Encantado, como siempre. Lo habíamos dicho cuando hablamos sobre Perú, quedamos en hablar de Colombia. Es inabarcable el tema Colombia, me decía Eduardo. Simplemente algo, un comentario sobre el video de Perú, que después quedó colgado ese contenido, que tuvo muchas visualizaciones y de alguna forma llegó al Perú. Se llenó de comentarios. Se llenó de comentarios de peruanos opinando. Sí, muchos fujimoristas, pero otros que no, otros agradeciendo el análisis que hacía un uruguayo desde una lejana tierra, pero bueno, con cierta experiencia en el Perú y en los países del Pacífico. Entonces está bueno arrancar esta conversación, que cuentes rápida y brevemente qué te vincula a Colombia, porque tenés una historia personal. Yo trabajé casi 3 años en una misión de paz en zonas de conflicto. Ahí hacíamos verificación de rearmes de grupos paramilitares con muchos indicadores. Era parte del mandato de la misión nuestra, con lo cual tenías que ganarte la confianza de todo el mundo para generar un tipo de información muy, muy calificada. Segundo, apoyo a las víctimas del paramilitarismo, no de otros grupos armados,
Pero en esos procesos, y bueno, promoción de la paz a través de proyectos con la comunidad, en esos procesos vos hablabas con todo el mundo, porque te venían a ver, además, aunque estaba casi prohibido recibir o dialogar con otras organizaciones armadas que no fueran los paramilitares, venían a verte, y los narcos y todo. Y parte de los análisis eran análisis económicos en el territorio sobre la economía ilegal que sostenía los diferentes grupos. O sea que fueron 3 años de una batidora espectacular, digo. Justamente. Y emocionalmente, además te digo, fue la experiencia más movilizadora de toda mi vida. Ese es otro programa, ¿no? Pero me imagino. Sí, pero todavía. justo que citás a los paramilitares y justo acaba de ganar un candidato que como abogado hizo parte de su fortuna, es lo que dicen, defendiendo paramilitares, y que además durante la campaña se definió él mismo como que él hubiera sido un paraco, así le llamaba, y que él se hubiera puesto ese uniforme. A partir de ayer como comenzó a matizar de alguna forma su discurso, pero bueno, arranquemos quizás por ahí, ¿no? La guerra en Colombia, que empezó la última etapa, en realidad desde la independencia, habría que explicar por qué, pero eso no se llevaría lejos, son, como decía García Márquez, no son 100 años de soledad, son 220 años de soledad. La guerra dividió el país en dos para terminar con las guerrillas y con los movimientos que estaban detrás de las guerrillas o asociados a la guerrilla. El norte fue para los paramilitares, el sur para el ejército. El paramilitarismo no era un movimiento armado del ejército, sino ejércitos privados que básicamente gestionaban economías ilegales. Y de hecho, de la Espriella ha sido abogado penalista de Alex Saab, el principal testaferro de Nicolás Maduro, que ahora fue deportado a Estados Unidos por Delcy Rodríguez. Es decir, la trenza del presidente electo es de una gran complejidad y yo diría no es solo ideológica, es muy plural, pero claramente hay ahí una relación con el mundo mafioso muy directa. Ahora, yo diría, básicamente, hay una diferencia de 250.000 votos. Si uno mira Colombia desde 2002, primera elección, donde Uribe rompe el sistema de partidos, fue el primer outsider, rompió con liberales y conservadores. Hasta hoy, la derecha colombiana básicamente mantiene sus proporciones. Llegó a tener 60, ahora tuvo 50 y algo. Lo que cambió fue la izquierda, que va pasando de 14, 22, 27, hasta llegar en la elección anterior a 40 en la primera vuelta, ahora fue un poco más, 39, y llegar en segunda vuelta a 52 la otra vez y 50 ahora. Es una transformación que además, si uno mira la política colombiana, la participación ciudadana que está detrás de todo esto en términos de partido es algo inédito. No es que se destruyan los partidos contra lo que se lee. En Colombia se mantienen los partidos. Ahora, se fortalecen algunos partidos. Ahora, y además, de la Espriella la va a tener muy difícil. Tiene 3 senadores, no me acuerdo ahora el número total, pero 3 senadores, 17 tiene el uribismo, 25 tiene la izquierda, hay luego 17 partidos centristas, o sea, tiene que negociar, tiene en contra, no en contra, pero el Tribunal Constitucional que decide sobre la constitucionalidad de absolutamente cualquier ley o decreto fue nombrado en tiempos de Petro y anteriores, no son, digamos, son muy probos técnicamente, pero no tienen ninguna afinidad, yo diría, con de la Espriella por el tipo de resoluciones que sacan. Lo mismo vale para la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal de lo Contencioso. Es decir, no llega en un camino de rosas, tiene una gobernabilidad muy difícil, con una derecha que lo votó, pero maneutropo, es decir, no tiene fuerza propia. De modo que es una interrogante. Le prestaron el aparato para esta segunda vuelta. Le prestaron el aparato y el voto independiente de derecha, que también existe en Colombia, el voto independiente de izquierda, de centro. Ahora, es muy similar a lo que ocurrió con Milei, quizás, ¿no? A nivel de el outsider que no tiene aparato político propio, que llega y que termina chupándole los votos a la derecha tradicional, y la derecha va, le presta el aparato, negocia con él, bueno, ya tiene unos años Milei, ¿no? Pero sentido, tiene... Sí,
Muchas similitudes, ¿no? Pero ahí está, pero eso permite dar un salto para pensar este asunto de la ola de ultraderecha, precisamente. Antes, quiero hacerte, perdón que te interrumpa, porque me parece, es interesante, es un mensaje que nos llega y no lo dijimos todavía, pero está bueno puntualizar y Eduardo lo va a explicar mejor que yo. Este mensaje que nos critica con mucha altura, dice: estimados, presidente electo todavía no, falta el escrutinio real y con un margen de menos del 1% no se puede asegurar resultado. El preconteo, que es lo que tenemos hasta ahora, no es vinculante, no compremos el relato que quiere instalar la derecha. No, eso es correcto así, porque, digamos, la elección, por ejemplo, del Senado, el pacto histórico recuperó 538.000 votos perdidos en el conteo, en el preconteo, que le permitieron ganar una vaca al Senado. Y fueron menos votos que ahora, que fueron, creo que fueron 18 millones. Ahora, fueron mucho menos votos. O sea, es cierto que hay antecedentes. Es verdad que el preconteo de elecciones de balotajes casi siempre le invocó y las modificaciones son de 0, claro, pero son solo dos candidatos a analizar. Claro, pero, porque son dos, exactamente por eso. Pero es cierto que acá no hubo escrutinio, acá hubo un preconteo. Es decir, en el Uruguay eso no sucede porque todo el mundo ya asume que... pero eso no es así en otros países. Preconteo es preconteo, el escrutinio está en marcha y hay 30.000 circuitos observados por la izquierda. Entonces, legalmente es cierto lo que dice. Tiene un punto Marina, que fue la que manda el mensaje. Totalmente es cierto lo que dice Marina. Bueno, volvamos a esa comparativa que yo te saqué de ahí porque quería despejar esto. Lo que yo quería decir era lo siguiente. Lo primero es que, bueno, la diferencia es que claramente Milei es el único, en mi opinión, que aparece de todos los ultras de derecha en América Latina, que aparece como respuesta a un problema muy serio, estructural, que era acuciante en la Argentina, que era la hiperinflación. Inseguridad, es cierto, es un problema serio, porque la paz, el proyecto de paz de Petro fracasó. Hay problemas económicos más sutiles en Colombia con los impuestos, perdió voto de clase media en Bogotá, podemos seguir. Pero no hay un problema central sobre el cual se parara de la espriela cómo yo vengo a solucionar esto a diferencia de Milei. Ahora, lo que sí consumó es eso mismo que vos dijiste. Si vos mirás desde 1990, según los casos, o 2000, el tamaño de la derecha y de la izquierda en América Latina, lo que estamos asistiendo, lo que estamos viendo con la ola, es un reemplazo de la derecha tradicional por una derecha radical dentro del mismo bloque. Los bloques básicamente no cambian de tamaño. O al contrario, crece la izquierda como en Perú mucho. Digamos. En Chile sí, 44, 56, pero ha pasado muchas veces. Era una candidata comunista, eso explicaba una parte. Pero básicamente vos tenés dos bloques que se mantienen constantes y lo que cambia es la composición interior de una derecha tradicional o moderna, según los casos, hacia una derecha radical. Macri por Milei, la derecha tradicional chilena, Chile Vamos, derecha neopinochetista, por otro lado, por una derecha extrema como la de Kast, pero dentro del mismo bloque, la base parlamentaria sigue siendo de la derecha tradicional en Chile. Kast tiene pocos parlamentarios. Lo mismo pasa con De la Espriella, no tiene parlamentarios, va a depender de Uribe, a quien reemplaza también. Entonces, tenemos ese proceso que se da en todos los países. El tamaño de la derecha y de la izquierda no oscila como oscilan en todas las elecciones, pero aquí no hay un crecimiento de la derecha sobre la izquierda. Aquí hay un cambio interno en la derecha. Esa es la primera idea. Segunda, cuando vos mirás 20 años o 25 años. Segundo elemento, la desaparición de partidos de centro progresistas o de fuerzas de centro progresistas en toda América Latina. Caso clásico, el Partido Demócrata Cristiano chileno, que llegó a tener un 30% de los votos y eligió a varios gobiernos de la Concertación en Chile hasta mediados de los 2000. Hoy en día es un partido que tiene 5%. En la Unión Cívica Radical en la Argentina, llegó a ser un partido progresista con Alfonsín, conservador con De la Rúa, está en crisis. El Partido de la Socialdemocracia Brasileña desapareció. En Chile, en Perú triunfó la derecha tradicional. En Colombia es un reemplazo de una derecha muy dura, el uribismo, por una derecha ultra populista que produce interrogantes, pero el bloque es el mismo. Lo que cambia es la composición interior. Eso vale para Uruguay, es lo único que vale para Uruguay, en mi opinión.
La pregunta es si podría haber dentro de un bloque una renovación hacia la derecha radical o no. Esa es una pregunta. Hay otra pregunta que se me ocurre, Sí. ¿no? Pero no sé si nos vamos a ir muy de tema, pero ¿por qué la derecha está mostrando que para conseguir victorias electorales debe radicalizarse? No sucede lo mismo con las izquierdas. Las izquierdas parecen volverse cada vez más de centro. Yo no comparto ese último punto. ¿Por qué? Si vos mirás, se dicen, estos son líderes radicalizados y polarizados. Sí, las condiciones tecnológicas, me dicen en un capítulo aparte, favorecen todo eso, por millones de razones súper estudiadas por las ciencias sociales. Sin embargo, cuando vos mirás la historia del liderazgo de América Latina, los de la izquierda no fueron despolarizadores. Cristina Fernández fue la primera en polarizar en la Argentina. Rafael Correa fue un enorme, y es un enorme líder polarizador. Petro, en Colombia, ha sido súper polarizador. Pero no Lula, Evo Morales, pero Brasil no es la Tabaré Vázquez. Pero Brasil es la excepción de América Latina, precisamente porque Lula, que hace pocos días dijo que nunca fue de izquierda, se le escuchó, sí. Sí, que quiso decir, soy mucho más amplio, logró un proyecto de cambio, de transformación real de Brasil, pero a la vez inclusivo, que tiene al centro adentro de esa coalición, que es Geraldo Alckmin. En otras palabras, si vos mirás, dejo de lado el caso de Uruguay porque es muy especial, si vos mirás el caso de Brasil, Brasil fusionó al centro con la izquierda en un proyecto eficaz de transformación. Lula no fue nunca un polarizador, fue siempre un negociador, pero fue un tipo de generación de resultados. Y un hombre que se hizo de abajo, nadie podía decir que era representante de una casta tecnocrática. Eso no sucede con los demás. De las Priela ganó, entre otras cosas, porque colocó a un tecnócrata que era Restrepo, muy moderado, con posgrados, progresista, la London School of Economics, de vice, que fue la cara de él en todos los temas económicos. Jara llamó a Marcel, no le alcanzó. Sánchez llamó a un equipo de primer nivel. Pero quiero decir, el movimiento al centro termina siendo necesario para todos. Salen de lugares distintos. El caso de Uruguay es distinto, porque los liderazgos de Uruguay hasta ahora son liderazgos sin enemigo. Es el único caso en América Latina. Vos mirás a Tabaré Vázquez en toda su... Mirás a Mujica, lees los discursos. El enemigo de Mujica es un estilo de consumo, pero nunca es la derecha, los ricos, los Maya Oro. Mujica jamás habló. Los necesito, decía. Tabaré Vázquez jamás. Estados Unidos recibió a Boyacá. No era un discurso de enemigo. Eran discursos de inclusión que tenían una cierta visión de sociedad futura movilizadora. Y Mujica el respaldo de la épica. Eso Lula lo hizo también en la gestión y con un carisma personal extraordinario. Pero digo, la situación de Uruguay es muy diferente a la de estos otros casos, pero no podemos decir que estos sean los primeros líderes polarizadores que aparecen de golpe como de un repollo. Chile no tiene, Borges no fue polarizador porque Chile no tiene carismas polarizadores nunca. Entonces, los demás casos, todos tienen líderes de izquierda y derecha polarizadores. Cuando se dice el centro, no, el centro sigue definiendo las elecciones en toda América Latina. Y el que ganó, que es Lula, es porque logró hacer la síntesis adentro con la inteligencia, siendo izquierdista y fiel a cierta seña de identidad, y siendo a la vez desarrollista, digamos así, en su programa. El que logra hacer eso no le va mal. En la Argentina el problema es que Cristina Fernández, todos estos líderes son tan fuertes que no logran la sucesión. Nosotros también estamos con ese problema porque tenemos en la izquierda uruguaya, digo, en Uruguay, después de 3 líderes importantes no hay una sucesión consagrada. Pero ese problema es el problema de Ecuador con Correa, es el problema de Bolivia con Evo, no hay, y te digo, va a ser el problema de Colombia con Petro, porque es evidente que hubo roces, enfoques diferentes entre Petro y Cepeda, no solo por estilos personales, sino por tradiciones. Petro expresa más allá de sus características personales, que son exuberantes. Pintorescas, se podría decir. Son la exuberancia del Caribe, porque si uno vivió allí, te das cuenta que no es que Petro sea raro, que incluso Chávez fuera raro, que María Corina, es que el Caribe es un poco exuberante, y que los que somos ahí distintos somos los del sur, que chocamos con los códigos. Entonces, pero digamos, si aceptamos esa diversidad,
Petro viene de una izquierda liberal, del liberalismo colombiano, que es la de Gaitán, que a la vez es populista, y Iván Cepeda viene de una izquierda, Unión Patriótica, PC colombiano, mucho más disciplinada, más ordenada, más tranquila, más racionalista. Moderados pueden ser los dos si quieren. Yo creo que es más moderado Cepeda. Pero uno viene de una izquierda más, como más ordenada, Cepeda, y otro viene de una izquierda exuberante que suma todo. Y suma algunos bandidotes también conocidos, como tenía Petro en sus filas. Eduardo, nos tenemos que ir. No hablamos de Colombia, pero... No hablamos de Colombia. ¿Cuál sería tu reflexión final, si es que se puede sintetizar en base a lo sucedido ayer y con nuevo gobierno que no hablamos de Donald Trump, ¿no? Y del cual muchos de estos son sus herederos. Que puede perder en noviembre. Puede perder en noviembre. Que puede perder en noviembre. Yo lo que digo es... ¿Cuál sería la síntesis que haría? Para mí la síntesis es, yo no absolutizaría el hecho fulano ganó, cuando vos ganás con el 50,9 en estas condiciones de gobernabilidad, como síntoma de una ola de cambio en América Latina. Es imposible hacerlo así. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, son liderazgos que después pagan el costo enseguida de un nivel de promesas exacerbado. De la Espriella prometió cortar el 40% del Estado. No, y 9 ministerios. No va a poder mover medio ministerio porque necesita los votos de un montón de senadores liberales y conservadores que se lo van a dar si están en los ministerios. Lo mismo le pasó a Kast, prometió terminar con la inmigración de golpe, echarlos a todos y resolver la inseguridad en 2 días. Resultado, en las encuestas se hizo así. Y en Bolivia también la subestimación del poder institucional de los indígenas que existe hoy después de los años del MAS, total en los sectores, digamos, de derecha, hacen imposible un plan de ajuste en estas condiciones. Entonces, yo diría, acá no hay una ola que va para otro lado en el sentido de que no hay, y este es el punto central, no hay un proyecto. Un proyecto había en los años 90 o en la dictadura chilena. Acá no hay un proyecto. Hay propuestas populistas que se caen rápidamente porque no tienen consistencia. Entonces, el juego está abierto, las grandes formaciones políticas están vigentes en América Latina y hay que tener cuidado con el discurso de los outsiders que vienen a cambiar. Son procesos de renovación adentro de los mismos bloques políticos, a veces. Pero no hay nuevas, no hay una tercera fuerza que emerge. Por el contrario, las terceras fuerzas no caminan. Y el caso es Uruguay. Uruguay tiene un ejemplo de lo que acabo de decir. La destrucción del wilsonismo en los años 90. Desapareció una fuerza enorme del Partido Nacional de todo el siglo XX, que era el nacionalismo independiente. Bien, Eduardo, agradecido. Nos quedan muchas charlas pendientes, ¿no? No nos dio ni para empezar. De Colombia sí, falta todo. Calentamos un poco nomás la garganta, pero nos tenemos que ir, pero seguro vamos a tener otras instancias para volver a conversar sobre nuestra Latinoamérica. Bueno, nos vamos rápido, ya llega la música Me Llueve. Hasta mañana.